No piensan igual, de hecho son de partidos políticos distintos, pero hoy las une lo que ellas llaman la defensa de la institucionalidad en Colombia. Les preguntamos a dos congresistas que recién llegan de Washington, ¿qué pasó en esa visita? Caminen con nosotros. Señoras congresistas, me da mucho gusto tenerlas aquí en Noticias RCN, recién desempacadas de Washington, hay que decirlo. Nos bajamos del avión automáticamente. Las cogí de una vez para que se vinieran para acá, pero es que así es que toca, en caliente la situación. Una agenda muy productiva. Bueno, pues quiero comenzar por ahí preguntándoles, ¿es tan grave la situación y lo que está pasando con el gobierno colombiano que les tocó de todos los partidos políticos irse a una comisión de congresistas a Washington? Bueno, yo creo que es absolutamente innegable la situación que hoy está viviendo el país, no solamente con el Congreso de la República, sino también con las Cortes, los medios de comunicación, entonces como la Contraloría, Registraduría, Consejo Nacional Electoral, se está socavando muchísimo la democracia, el Estado Social de Derecho. Y nosotros fuimos a Washington un poco a poner alertas frente a lo que está pasando en términos del no respeto a la separación de poderes, no acatamiento a los fallos de las Cortes y la violencia, hostigamiento, amenazas constantes que recibimos quienes pensamos diferentes al gobierno de Gustavo Petro. ¿Tan grave es la cosa? Claro, José, es que hay una clara persecución por parte del señor presidente de la República a la oposición, particularmente contra las mujeres de la Comisión Séptima del Senado, quienes archivaron la reforma laboral por falta de concertación y con argumentos por falta de estudios técnicos y financieros. Y resulta que pues, el presidente lo que ha hecho es emprender una persecución, un hostigamiento contra la Comisión Séptima, contra los congresistas que hundieron la reforma laboral, pero particularmente también contra la oposición, contra todo el que piense diferente y pueda discernir o pueda cuestionar al gobierno. Y también lo que vemos es que hay una persecución institucional contra las Cortes, contra la prensa. Bueno, este ha sido el actuar del señor presidente y es el comportamiento que pues no podemos tolerar y que por supuesto nos llevó a pedirle garantías a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo saco aquí el celular para ver un trino del presidente Gustavo Petro que hace alusión directa a ustedes. Que quede en la memoria de todos los colombianos. Estos congresistas, y ponen la foto de ustedes, fueron a buscar la destrucción de la tranquilidad económica y democrática de Colombia. Con Estados Unidos habrá una relación de tú a tú, respetándose entre las partes. No se necesitan cipayos, dice el presidente. ¿Qué opinan de eso? Bueno, que quede y que está en la memoria de todos los colombianos que el presidente Gustavo Petro, cuando era senador, fue en innumerables ocasiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir garantías por sus derechos políticos, su derecho a la oposición, y hoy le parece absolutamente gravísimo que lo hagan. Segundo, yo sí recuerdo cuando estuvo ante el Parlamento Europeo, José, pidiendo que se dañaran las relaciones económicas de Europa con el país porque había una persecución hacia él. Eso es lo irresponsable y nosotros no solamente fuimos a pedir de verdad garantías para que haya una democracia y una posibilidad de crítica en este país, sino que adicionalmente fuimos a pedirle al Congreso de Estados Unidos que lo piensen dos veces antes de sancionar a Colombia. Es decir, no se fueron a hablar mal de Colombia, como dice el presidente. ¿Qué vamos a hablar mal de Colombia? Colombia es un país absolutamente lleno de gente pujante, empresarios que quieren sacar adelante este país. ¿Y qué hablamos nosotros con los congresistas de Estados Unidos? Mira, les pedimos, vengan, no nos desertifique. Entendemos que se ha aumentado muchísimo los cultivos ilícitos, la producción de cocaína en Colombia, que tenemos hoy una presencia casi del 70% de los municipios de Colombia de grupos armados ilegales. Sin embargo, que este gobierno va a terminar. Fue un llamado a la tranquilidad también en Estados Unidos, que este gobierno va a terminar. ¿Y qué les decían, representante Carolina? Porque yo me acuerdo, como dice la representante Catherine, que el presidente en su momento fue allá y le dieron la razón al presidente Gustavo Petro. Lo que hacía Gustavo Petro
y la izquierda cuando eran oposición, Ajá. iban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte de Derechos Humanos, iban a los organismos internacionales, hacían relaciones interparlamentarias. Es que eso fue prácticamente lo que nosotros Pero fuimos ustedes sí en les el pararon marco. bolas en esta visita. Yo sí creo que fue muy importante estas reuniones que tuvimos, esta agenda que tuvimos y que tuvo un propósito claro, y era lograr estrechar relaciones con los congresistas de Estados Unidos. Es que esto no es nada diferente a lo que se ha hecho en épocas anteriores. Entonces, Sí, pero para eso no está sé la por qué- Cancillería del país, de No, Colombia. porque no estamos reunidos Congreso con Congreso. Eso es completamente normal y pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ya al tono del señor presidente, nos estamos acostumbrando. No, a Gustavo Petro no le tenemos miedo y podemos hacer nuestro ejercicio parlamentario con toda la tranquilidad, que lo que fuimos a hablar con los congresistas en Estados Unidos era precisamente hablar bien de Colombia, a dar la confianza, a decirles, aquí estamos haciendo relacionamiento y fortaleciendo nuestras relaciones y hablando de seguridad, hablando de inversión, que fue uno de los puntos que tratamos en la mesa para generar esa confianza que se necesita. Por supuesto que uno de los temas que trataron fue la certificación. Nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando y pues que se avecina y ya está anunciado de que Colombia puede quedar desertificada precisamente por el aumento de los cultivos ilícitos. Entonces, pues un poco para generar esa confianza y decir, miren, aquí estamos a punta de una época electoral, nosotros nos estamos uniendo como líderes políticos y espérenos que además yo siento que pues ese es un papel que además tiene que jugar muy importante el gobierno ahí de generar la confianza. Miren para ustedes, que no el nos presidente también desertifiquen. circuló unas imágenes de unos colombianos que estaban protestando por su visita a los Estados Unidos y las llamó cobardes. ¿Cómo fue eso? De ninguna manera cobarde. Lo que sucede es que lo que vimos fue una de las prácticas continuas del presidente Gustavo Petro, donde pudimos identificar varios miembros de la embajada ¿Ah, sí? de Washington ahí frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también nos hubiera encantado hablar con ellos. Miren una cosa, ustedes dos hacen parte de colectividades, de partidos políticos distintos, piensan distinto en muchos temas, pero en esto uno los ve unidos, y no solamente a ustedes dos, sino a los congresistas que fueron a Washington. ¿Qué los une? Porque mucha gente hasta ahora pueden decir la rabia a Petro, el odio a Petro. ¿Qué las une en realidad en un momento y en una coyuntura como Hoy esta? defender la democracia. Es que defender la democracia no es un delito, es un deber que tenemos nosotros como congresistas y yo creo que todos los ciudadanos. Fíjese usted que el presidente Petro habla de un bloqueo institucional y yo me pregunto, José, ¿cuál es el bloqueo institucional cuando han pasado más de 15 iniciativas del gobierno nacional? Cuando se aprobó, el Congreso de la República le aprobó la reforma pensional, le ha aprobado la reforma tributaria, la primera reforma tributaria que presentó, el plan de desarrollo, se aprobó la jurisdicción agraria, pero avanza la reforma agraria con la concertación de la oposición, la reforma a la justicia que también avanza concertada con la oposición. Entonces yo no sé qué habla el presidente Gustavo Petro cuando simplemente pues una reforma que no tiene la concertación que se necesitaba y que claramente para nosotros es un riesgo por los empleos y los trabajos que se pueden perder, pues entonces ahora llama a consultas populares y arma pues semejante show. Todas hemos sido víctimas del matoneo, de la incitación a la violencia por parte del presidente Gustavo Petro. Yo soy partido de gobierno, ella es de oposición, habían otras mujeres congresistas independientes. Sin embargo, todas nos encontrábamos en que hemos sido vulneradas en nuestro ejercicio parlamentario de control político y independientemente de cómo yo piense diferente a Carolina, yo creo que sí nos tiene que unir a nosotras es el resguardar y salvaguardar no solamente la democracia, sino la independencia de poderes. Congresistas, ¿qué creen que viene en el próximo año de gobierno? ¿Cómo ven ustedes a Gustavo Petro el próximo año? Que vemos que el tono del presidente va subiendo cada día más. Y eso es porque se aproxima la época electoral. El presidente prácticamente entró en modo campaña, ya se le olvidó gobernar. Bueno, nunca ha gobernado, pero digamos que hoy ya se desconectó completamente de los problemas del país. Es esta modo campaña, precisamente promocionando y convocando a la consulta popular, que no puede pasar en el Senado de la República, que no le podemos tener miedo a Gustavo Petro, que es una consulta que vale más de 700.000 millones de pesos y no nos podemos someter a eso. ¿Cómo ve usted al Gustavo Petro del próximo año, del año que viene? Me voy como predicción a Alejandro Gaviria. A ver, hágale. Bueno, yo siento que va... Perdón, una mujer que votó por Gustavo Petro, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Petrista arrepentida, Petrista arrepentida. No sé. Yo creo que ¿Sí? realmente va a escalar el discurso violento hacia, digamos, hacia todo aquel que piense diferente.
si no le llega a pasar la consulta en el Senado de la República, lo que presiento es que va a llamar a las bases indígenas, campesinos, militantes de su partido a tomarse el Congreso de la República. A mí me asusta muchísimo el trino último que sacó esta semana Álvaro Leiva, diciendo que en su momento hizo las alertas necesarias antes de la toma del Palacio de Justicia y que hoy quiere hacer nuevamente esas alertas. Eso asusta muchísimo porque es una persona que conoce a Gustavo Petro y su relación digamos, en torno a todo el conflicto armado. Entonces vemos un Catatumbo completamente desamparado, a pesar de que pidió una moción, una conmoción interior, pero adicionalmente vemos que ya hay unos focos que van a explotar en lo que es Cauca y Chocó. Entonces va a haber una conmoción, van a haber 1, 2, 3 conmociones interiores, muy posiblemente eso desestabiliza, y la ley es clara que se pueden suspender elecciones en medio de conmoción interior por tema de orden público o temas de emergencia. Entonces yo creo que tenemos que unirnos aún más como instituciones, Congreso de la República, defensa de las Cortes, defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Lo que está en juego este año es el propio país, es la democracia, y siento que no nos podemos equivocar. Yo personalmente, de una vez anuncio, voy a hacer campaña en contra de la consulta. Creo que la línea debe ser la abstención 100%, no podemos caer en el juego del presidente Gustavo Petro. Tenemos que avanzar sin mezquindades, dejando los egos de lado, pensando en el país, en buscar unas candidaturas viables. ¿Arrepentida, como le dice Carolina, de su voto por Petro? Sí, hace muchísimo, pero lo que pasa es que estaba como, mi situación era difícil, Rodolfo, Gustavo Petro, pero siento que quien se equivocó no fui yo, ni fueron los millones, los 11 millones de colombianos que votamos por Gustavo Petro. Yo confío en las palabras de Gustavo Petro. Gustavo Petro defraudó a la ciudadanía. Mi voto fue consciente porque yo realmente quería cambios en términos sociales en este país. No se dio. Congresistas, última pregunta que le quiero hacer a las dos. ¿Sabes qué, José? Que sí. Me parece que lo que dice Catherine es muy valioso, pero adicional a eso, ¿sabes qué? Si yo no puedo todavía creer que hay gente que lo defienda. Gente que votó por Petro, confió en Petro, pero todavía lo sigue defendiendo después de ver semejante desastre y de todo lo que está pasando en materia de salud. Quiero contarles, además, que fue uno de los puntos que tocamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Los desacatos de Gustavo Petro a los fallos de la Corte Constitucional que le obliga a pagar los presupuestos y a girar los recursos para la salud, para poder atender a los pacientes de alta complejidad y poderle dar los medicamentos que hoy es la crisis que estamos viviendo en Colombia. Les propongo un último ejercicio. Háblenles a los que las critican, a los que les dan palo, a los que en el caso de Carolina dicen esta es una congresista facha, sí, que lo único que quiere es desaparecer a Petro para volver otra vez al pasado, que defiende los intereses de los ricos y poderosos del establecimiento. ¿Qué le dice a esos que a lo mejor viéndola están tuiteando en tiempo real tipo de cosas? Razonabilidad. Yo creo que no hay que caer en ese juego de polarización y división. Yo creo que hoy lo que amerita el país de verdad es que nos unamos en un solo propósito, en el propósito de recomponer el camino, de salvar el país, de defender la democracia. Yo creo que ese es el camino que necesitamos para Colombia y que es en el que debemos estar todos montados. Hábleles a los que le dicen que usted es una volteada, que se vendió a la derecha, que dejó pues tirados a todos sus electores, que tan amiguis de Benedetti por chat. ¿Qué les dice a todos esos? A nosotros nos vendieron una idea de renovación, de cambio, de no todo vale, de recursos públicos, recursos sagrados, y efectivamente hoy lo que estamos viendo en el gobierno de Gustavo Petro es exactamente lo mismo que criticamos en gobierno Santos, en gobierno Duque, en gobierno Uribe. Más allá de las personas, tenemos que pensar en un país, tenemos que pensar en unas luchas que hoy no han sido resueltas en el gobierno de Gustavo Petro y que no pueden desaparecer en los próximos gobiernos. ¿Qué tal las terminamos viendo ahí votando por el mismo? Puede ser. Puede pasar, pero mire, yo creo que es que precisamente esa es la invitación, a no caer en ese juego de la polarización entre la derecha, que es que usted es de derecha, usted es de izquierda, usted es de centro. Nosotros tenemos una congresista muy pila que digamos que se denomina como de la izquierda, se autodenomina de izquierda, que es Jennifer Pedraza, y es una mujer que hoy dice y llama también a la unidad. Entonces yo sí creo que aquí lo importante es tener claro de que nuestro propósito tiene que ser la unidad nacional. Ustedes dos, de verdad, pueden no pensar igual en muchos temas,
pueden no votar seguramente por el mismo candidato presidencial en 2026, pero se respetan. Aquí hay diálogo, aquí hay respeto, aquí hay argumentos. Y ese es el Y eso es lo que llamado que queremos ver debemos de todas las orillas y de todas las llamado esquinas, que le por debemos Dios. hacer hoy al Congreso. presidente, José, un llamado muy importante a Gustavo Petro, y es a eso, al respeto, a que el diálogo tiene que estar ahí. Él es el primero que convocó supuestamente una mesa de diálogo nacional, nunca pasó. Más allá de la política y más allá de las diferencias, creo que hay algo que nos une a todos, a Carolina y a mí, y a todos los colombianos, y es sacar adelante este país. Carolina y yo no nos encontramos en cosas muy puntuales, pero créanme que, por ejemplo, el trabajo que nosotros hemos hecho en términos de mujer, en términos de niñez, en términos de responsabilidad fiscal, es de admirar. Yo admiro profundamente a una mujer como Carolina, y así como Carolina a muchas mujeres que no piensan como yo, y no quiere decir que porque pensemos diferente nos tenemos que volver enemigas. Pues muchas gracias por atender esta invitación y ya veremos qué les dice